compleja situación están denunciando vecinos de la región del Biobío a propósito de la estafa que ellos denuncian por parte de una inmobiliaria. Estamos aquí en el estudio con Alberto Prech, es abogado, pero queremos saber un poco más qué están viviendo estos vecinos. Estamos con Mauricio Hidalgo también, y esta denuncia ciudadana que afecta a un gran número de familias. Buen día, Mauricio, gusto saludarte. Sí, ¿cómo estás, Karen? Buenos días. También saludo al abogado que está ahí en el estudio y contarles esta situación, este drama que están viviendo cerca de 90 vecinos que compraron departamentos justamente acá donde estamos, y ellos están con nosotros, en su mayoría, hay más de 20 vecinos que están denunciando lo que tú estabas comentando a la presentación de este despacho en vivo, que ellos se sienten estafados. ¿Y por qué? La historia es que ellos compraron departamentos, muchos en blanco, otros en verde, incluso cuando ya este edificio, Laura Emilia, que queda acá en el sector de Valle Escondido, en Concepción, estaba prácticamente listo. Ellos se fueron, compraron estos departamentos, incluso pagaron el 100% del dinero, del precio total de este departamento, porque era incluso una de las condiciones que les daba la inmobiliaria Las Magdalenas, para poder habitarlos, siendo que no había una recepción municipal. Y lo más preocupante, y por eso también ellos dicen que se sienten estafados, porque nunca les dieron las escrituras, es decir, nunca ellos, o hasta el día de hoy, no son dueños, no son propietarios del departamento que compraron, incluso pagando el 100%, y otros pagaron hasta un pie del 50%. El hecho, ojo, hay que también tener en cuenta que el hecho de no tener la recepción municipal, de no tener la escritura, no había un alzamiento para que, por ejemplo, los bancos entregaran un crédito hipotecario. Por lo mismo, entonces, hay muchos de ellos que pagaron el 100% de estos departamentos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que el 14 de enero, hace pocas semanas atrás, la inmobiliaria la decretaron en quiebra por el tercer juzgado civil de Concepción. Y ahora hay unos acreedores, son 3 bancos los acreedores y el acreedor mayoritario, entonces el que está administrando los bienes de la inmobiliaria, y por lo tanto incluso podría existir el desalojo de este edificio. Finalmente esa es la situación en la cual ellos están viviendo, es decir, pueden perder todo el dinero que pagaron y obviamente perder el departamento. Horrible. Karen, ¿qué les parece si pasamos a revisar la nota que preparamos y posteriormente vamos a conocer el testimonio de todos los vecinos que están acá? Perfecto. Hace 6 meses, Mauricio y su pareja recibieron las llaves de su departamento. Era el anhelo, el esfuerzo de años. Juntaron dinero para pagarlo al contado. Esa fue la promesa para entregárselo y poder habitarlo, a pesar de no tener la recepción municipal, ni menos la escritura. Bueno, podríamos hacer lo siguiente, realizar el pago ahora y les damos la posibilidad de que puedan habitar el departamento ahora también. Solo le estamos permitiendo habitar el edificio a las personas que hayan pagado completo su departamento al contado. Entonces, bueno, como igual teníamos el dinero reunido, porque es algo que yo he estado juntando durante años. Hice el pago, vale vista. Ellos lo cobraron, ya vimos que lo cobraron al tiro. Se habían comprometido a que íbamos a escriturar en un mes más. Pasaban los meses y esa escritura nunca llegó. Dicen que existía una promesa de compra ante notario, lo que les entregaba más seguridad para firmar el documento que acreditara la propiedad del inmueble, pero vino lo inesperado. La inmobiliaria se declara en quiebra y a todos nos toma de sorpresa, porque nunca alcanzamos a escriturar. Entonces, no son dueños. Están las constancias de los pagos, ellos tienen los registros de que nosotros pagamos. Igual el liquidador tiene esos registros. Solo faltaría eso. Tenemos una promesa notariada bajo toda la ley. Esto se compró cumpliendo todas las normas vigentes hoy día para la gente que quiera comprarse un departamento. Y ojo, esto puede sentar un precedente, porque hoy día todas las personas que quieran comprar en blanco o en verde, les aconsejo que no lo hagan, no den un peso. Si el edificio no está con entrega inmediata para escriturar en el minuto, no compren nada.
Y así son casi 100 las personas afectadas por la inmobiliaria Las Magdalenas, empresa que está en situación de liquidación por insolvencia dispuesta por el Tercer Juzgado Civil de Concepción. En otras palabras, se decretó su quiebra. Son 105 departamentos, 90 de ellos entregados, de estos 30 pagados al contado y el resto con distintos pies de hasta un 50%. Pero si a mí me cobraron el cheque el 3 de enero del 2023, o sea, hace 20 días, y la quiebra fue el 16 de enero, las quiebras no son de un día para otro. Ellos sabían en la situación que se encontraban, en la situación económica que se encontraban, y claramente si nos cobran la plata es porque es una estafa y un engaño y quisieron quedarse con nuestra plata. Y finalmente usted estaría perdiendo su dinero. O sea, hoy día yo tengo perdido todo. Dicen estar de manos cruzadas, nadie les da una solución y están en la incertidumbre de qué pasará con el dinero que, entre comillas, invirtieron y además porque existe la posibilidad de que el máximo acreedor solicite el desalojo del edificio. Por lo tanto, el banco sigue recibiendo más recursos que lo que podría recibir en un remate. Y eso yo no sé si el banco no lo está viendo. Nos decían que no nos preocupáramos, que el próximo mes íbamos al conservador a inscribir, pero nunca llegó ese día. Entonces, ahora sí es frustrante, es triste porque estamos aquí a manos vacías. En un momento estaba todo ahí y ya las manos están vacías a la espera de respuestas solamente, porque no es mucho lo que podemos hacer. Existe un liquidador, el que administra los bienes de la empresa y con ello el edificio Laura Emilia. Desde la inmobiliaria aseguran que nunca pidieron la quiebra y que podría existir una solución para los afectados. Actualmente la inmobiliaria está en situación de liquidación, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para presentar un alzamiento revocatorio con acuerdo de todos los acreedores para que la empresa vuelva a funcionar normalmente, que era la idea que nosotros tuvimos originalmente. La empresa jamás pidió su quiebra. La empresa pidió reorganizarse para pagar sus deudas ordenadamente. Si sigue en manos del liquidador, eso depende del liquidador. La lógica indicaría que él debería decretar una continuidad de giro para escriturarle a todos esos promitentes compradores. Si prospera la gestión que nosotros estamos realizando, nosotros vamos a hacer honor a cada una de las promesas y vamos a escriturarle y cada persona va a quedar en el departamento que tiene alojado y en el que está viviendo. Especialistas en el área aseguran que hay varios factores que pueden incidir para que la justicia revoque la liquidación de la inmobiliaria y que podrían existir pólizas al momento de comprar el departamento. El legislador quiso evitar precisamente este tipo de situaciones a las que nos encontramos enfrentados a partir de una reforma que se aprobó el año 2004. Precisamente se establecía la obligación de constituir alguna póliza o alguna boleta de garantía en favor de los promitentes compradores para que, en el caso en que el proyecto no llegara a término, pudieran recuperar las sumas que fueron invertidas. Esos promitentes compradores solicitaran la intervención del Servicio Nacional del Consumidor, puesto que hay interés colectivo que se encuentra envuelto en esta situación y la ley perfectamente puede aplicar para este tipo de casos o situaciones. El próximo 27 de febrero es una fecha clave para los afectados. Ese día habrá una reunión de acreedores y se podrá definir el futuro de la inmobiliaria Las Magdalenas para su posible reorganización. De eso dependerá si Mauricio con su pareja definitivamente pueden transformarse en propietarios del departamento que compraron. Oye, Mauricio, bueno veíamos atentamente entonces esta nota que preparamos. Sí, así es, veíamos atentamente varias cosas que nos quedan de la nota y tomamos nota, valga la redundancia. El sueño de la casa propia, que se puede ver también tirado al tacho de la basura producto de lo que pasa con las inmobiliarias. Estas Las Magdalenas, que a lo mejor se transforman en Las Magdalenas 2 y sigue operando de otra manera. Este llamado que se hace urgente de no comprar en blanco, de no comprar en verde también, a propósito del reportaje. Y esta crisis inmobiliaria que se está traspasando también a los usuarios, tema que vamos a hablar con Alberto Precht, nuestro abogado. Pero tú estás ahí con los vecinos que hoy en día, cerca de 100 familias, están viviendo algo que también podría afectar a muchos otros si esto se repite o se replica. Mauricio. Claro, Karen, ahí les contábamos, bueno, la situación en general de lo que sucede con estos vecinos, también con la inmobiliaria, y ahí los expertos van a explicar un poco más este tema de las quiebras, de comprar en blanco, comprar en verde, pero también lo que nos interesa es conocer justamente el testimonio de ellos, el drama, esta incertidumbre en el fondo de finalmente saber si es que estos departamentos van a pertenecer a ellos, no son de ellos. Ellos pagaron mucho dinero, o sea, aquí también estamos
contando el trabajo, el sacrificio. No es fácil llegar y comprar un departamento, pagar el 100%, ¿cierto? Y que de un momento a otro ellos se enteren de que, incluso nos comentaban acá los vecinos, que en el mismo hall hay muchos departamentos que están habitados, que en el mismo hall, por ejemplo, se enteraron subiendo por los ascensores, conversando entre ellos de que la inmobiliaria quebró y nunca le entregaron, yo les comentaba, la escritura, es decir, para inscribir sus departamentos a su nombre, y finalmente ellos están, como les decía Karen, en la incertidumbre. Mira, vamos a conversar con Lilian Quesada, que es la vocera, ¿perdón? Lilian Araneda. Lilian Araneda, perdón, que es la vocera de todos los vecinos acá, para que nos pueda contar la situación que ellos están viviendo, y después, Karen, vamos a ir conversando también con algunos de ellos, vamos a conocer también los departamentos, pero como ella es la vocera, vamos a comenzar con Lilian. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por estar acá, y también gracias a los vecinos por reunirse, por querer contar también el testimonio. Sabemos que no es fácil, y la situación que ustedes están viviendo es bastante complicada porque, como decíamos, están ustedes en una incertidumbre. Pagaron un departamento, pero finalmente no saben si es que va a ser finalmente usted o no. Hola, Karencita. Hola, linda, ¿cómo estás? Bien, bien. Con ganas de escuchar ahí tu testimonio y lo que está afectando también a tantas familias. Te escuchamos. Mira, primero que nada, darte las gracias por la cobertura. Nosotros lo estamos pasando bastante mal. Desde el 17 de enero, en realidad, nosotros descubrimos el tema de la quiebra de la inmobiliaria La Magdalena, el cual el dueño es Gonzalo Peñailillo. En ningún momento a nosotros se nos ha notificado de manera formal de esta situación. El punto es que este edificio sí cuenta con recepción municipal. Nosotros solamente tenemos una promesa de compraventa. Nosotros pagamos el 100% de estos departamentos. Hay muchos propietarios que pagaron el 100% y otros tienen un porcentaje desde el 10 hasta el 50%. El tema es que en el momento que nosotros firmamos la promesa de compraventa, se nos hace entrega de manera formal de este edificio, de cada uno de los departamentos. Nosotros en ningún momento no hemos tomado esto es una compra, ya a la cual nosotros seguíamos esperando, que todos los meses nos dilataban, que el mes siguiente vamos a escriturar, el mes siguiente vamos a escriturar, el mes siguiente va a escriturar, y eso no llegó, y lo que llegó fue la quiebra. ¿Qué pasa? Que en estos momentos nosotros somos parte del antiguamente llamado síndico de quiebra, hoy en día un liquidador, que tomó la posesión de todos los bienes de la inmobiliaria Las Magdalenas. Ya nosotros tenemos unas promesas que fueron firmadas por Fernando Tejeda y Doris Tejeda, ya que son parte de esta inmobiliaria, lo cual nunca se nos respetó. Lo que yo quiero señalar, Karen, que acá hay un esfuerzo. Nosotros somos la clase media trabajadora, la que muchas veces no tenemos acceso a un subsidio, la que con esfuerzo compramos y tenemos miedo de ser desalojados. Acá hay familias, hay niños. Mi caso es súper crítico. Yo, si a mí me quitan mi departamento, yo simplemente me voy a la calle y no tengo que comer porque yo trabajo de esto, vivo de esto. No sé si me explica. Yo lo compré con mucho esfuerzo. Yo tengo un hijo con una condición diferente, por la cual tuve que renunciar a mi trabajo de manera formal, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que ahora en cualquier minuto siento el temor y el miedo de ser desalojada, algo que yo pagué, que yo compré con esfuerzo. Tengo todos los comprobantes, tengo los traspasos del pago de la inmobiliaria al banco. Y en estos momentos solamente estamos en manos del liquidador que tome la mejor decisión y en realidad se nos considere. Pero quiero explicarte algo. A ver. Dentro de un síndico, de una liquidación, los primeros acreedores, que claramente está bien, son los trabajadores y sus imposiciones. Posteriormente vienen los bancos, ¿ya? Y después venimos nosotros como balistas. Finalmente nosotros prácticamente no tocamos nada dentro de esa liquidación. Y eso es lo que nosotros queremos apelar a las autoridades. Yo hago un llamado, por favor, a que esto se cambie la legislación. Aquí hay un vacío legal. Yo hago un llamado al presidente de la República, a los diputados, a los senadores, que legislen en base a este tema, porque uno como persona natural o como un simple ciudadano no compra asesorado por un abogado. Uno va a la inmobiliaria, revisa el departamento, ve si le gusta, cumple con sus condiciones, da un pie y sigue con el proceso. Entonces acá nosotros nos sentimos totalmente desamparados. Tremendo, son muchas familias. Acá tú tienes que entender. Justamente, dime, Karen, te escucho. Sí, no sabes que son tantas las familias, bueno, y son varios los proyectos también de esta inmobiliaria. Entonces, yo creo que es muy importante y tenemos la oportunidad de conversar, ¿sabes con quién? Con Mauricio Schwartz, que es abogado justamente de la inmobiliaria. Así que lo saludamos, lo tenemos en línea. Correcto. Y aprovechamos de preguntarle, abogado, por esta incertidumbre que nos dice Lilian. Ella, imagínese lo que es llegar, encontrar un departamento que le sirve. Ella habla también de una situación muy particular, de su
un niñito con una condición especial, pero de la incertidumbre que también representa a casi 100 familias hoy en día. ¿Qué va a pasar y cómo le transmitimos tranquilidad a ella para que sienta que no la van a desalojar del departamento que compró legítimamente? Abogado, buen día. ¿Cómo está, Karen? Buen día. Buen día también al colega y presente Alberto. Mire, yo en ese sentido, el viernes tuve una conversación con el liquidador y él me señaló que por lo menos respecto de 2 edificios ya tiene considerado la continuidad del giro. ¿Ya? Este no es una empresa pequeña. Aquí se da una situación muy particular. Nosotros tenemos 3 edificios terminados, vendidos, y sin embargo eso el banco, por un motivo que no nos explicamos, que es el banco mayor acreedor, rechaza nuestra solicitud de reorganización. Estamos realizando actualmente gestiones con todos los acreedores, en especial con el banco Scotiabank, que es nuestro mayor acreedor, para que dé el visto bueno y la empresa vuelva a funcionar normalmente y podamos escriturar todos estos departamentos. Pero como decía en un inicio, el liquidador ya me adelantó que él, respecto del edificio Laura Emilia y de otro proyecto más, va a solicitar la continuidad del giro a efecto de escriturar todas las promesas de las personas que compraron y o pagaron pie. Bueno, ahí hay una luz de esperanza. Aprovechemos, abogado, también que está con nosotros Alberto Prech. Nuestro abogado parte también del equipo de Mucho Gusto para llevarle tranquilidad a Lilian y a tantos otros vecinos. Qué difícil es, con varios llamados, esto de comprar en blanco, verde, pero ¿de qué manera esto también puede representar a muchas otras familias hoy en día? La inmobiliaria tiene varios proyectos, pero también una situación que afecta a varias inmobiliarias en el país y que hoy en día también puede traspasarse a los usuarios. Bueno, esta es una situación bien indignante y con varias aristas. Y lo primero, empatizar con los vecinos y las vecinas. Yo no me puedo imaginar lo que significa que te entreguen tu casa propia y que después te des cuenta que no es tu casa propia. Y ahí el colega me gustaría también que contara de por qué entregan una vivienda que no está inscrita completamente. Y eso creo que es bien dramático, sobre todo para aquellos vecinos que pagaron el 100% de la vivienda. Porque hay vecinos que tienen promesa de compraventa, hay vecinos que han pagado algo del pie, pero hay vecinos que pagaron el 100%, se les entregó, pero finalmente no se les traspasó el dominio. Y aquí un muy buen mensaje para muchas personas. Hay que entender que en Chile rige solamente la teoría de la propiedad inscrita. Es decir, la propiedad se traspasa solamente cuando está inscrita en el conservador de bienes raíces. Entonces, ese es un primer consejo, tener mucho ojo con lo que ahí está ocurriendo. Evidentemente, la crisis de la industria afecta y lo vemos también en proyectos de viviendas sociales. Hay mucha gente que hoy día está con mucha incertidumbre por situaciones como esta. Y lo que uno siempre diría: reciba su casa solamente cuando esté la inscripción en el conservador de bienes raíces. Lea muy bien la promesa de compraventa que firma, las cláusulas, hágalas efectivas. Y evidentemente también en este caso, yo creo que por el dolor, el daño que han sufrido los vecinos, pueden ejercer otro tipo de acciones también contra esta inmobiliaria. No puede ser, porque como decía muy bien ahí alguien, las quiebras no son de un día para otro. No puede ser que alguien se encuentre con que te entregan una vivienda y la escritura nunca llega. Eso claramente es algo que alguien tiene que responder. Y esa pregunta se la traspasamos de inmediato al abogado. ¿Por qué entregan una vivienda que ya está pagada, en muchos casos de esto, ¿cierto?, hasta el 100% y que no estaba inscrita, abogado? Lo que ocurre, Karen, es que no es una práctica poco habitual el entregar viviendas aún antes de su inscripción. Lo que el colega manifiesta es en la teoría. Pero en la práctica se les entrega las viviendas a las personas una vez que están en condiciones de ser habitadas. Como muy bien dijo la señora vocera la señora Lilian, el edificio cuenta con recepción municipal, significa que cumple con todos los requisitos para ser habitado. Es una facilidad que se le da a la gente. Es más, si lo tomamos del punto estrictamente jurídico, le va a costar mucho a cualquiera que no sea ellos sacarlos de su departamento. No pueden lanzarlos a la calle así tan simplemente. Requiere un proceso jurídico largo.
que esperábamos nosotros no ocurra. Vuelvo a decir. Que no puede ocurrir, pues abogado, no puede ocurrir si la gente ha pagado por su departamento, por su casa. Karen, y en alguna oportunidad hasta el 100%. Entonces imagínense la incertidumbre para una familia de clase media pagar su departamento y que tenga ese fantasma de que puedan desalojarlo. Claro, porque en la práctica, hablamos de la teoría y de la práctica, pero en la práctica ellos no son hoy día propietarios. O sea, y eso es muy riesgoso. O sea, ustedes o bueno, sus representados los dejan en una situación de muchísima incertidumbre, y esa situación, por lo menos con los que están pagados en 100%, uno debiese velar porque rápidamente eso se hubiera inscrito. Y no es posible, si bien usted lo dice correctamente, uno puede entregar una vivienda con anterioridad, no es posible que esto quede a lo lenta que puede ser la ley para desalojar a alguien el entregarle su vivienda. O sea, ellos merecen efectivamente que lo que pagaron esté a su nombre como debe ser. Ahora, Alberto, ¿cómo es posible que alguien, a pesar de haber pagado, no tenga la certeza de que es su casa finalmente, que no tenga ahí un papel, un comprobante? Porque efectivamente muchos, y con buena fe, digamos, entregan las viviendas con anterioridad a la inscripción, porque la inscripción puede demorar por distintos trámites, etcétera, y como la casa ya está habitable, la vivienda está habitable, se le da esta facilidad. El problema es que en este caso tenemos una inmobiliaria que tenía problemas de quiebra. Yo supongo que ustedes sabían que tenían algún tipo de problema de liquidez en su negocio. Uno no se encuentra de un día para otro. Evidentemente los bancos pueden haber actuado distinto a lo que ustedes querían, pero los bancos también tienen derecho a cobrar lo suyo. Y claramente, vuelvo a insistir, o sea, en esta incertidumbre que está viviendo la industria, exijan la inscripción, vean muy bien las promesas que firman para que efectivamente tengan cláusulas que les permiten salir rápidamente. Alberto, ¿no se recomienda, comprar entonces en verde a propósito de lo que veíamos ahí en la nota de... La verdad que porque uno compra en verde o compra en blanco, porque eso te da bastantes facilidades de pago, es más barato, es más conveniente, etcétera. Pero hoy día, como la industria inmobiliaria de la construcción está viviendo tanta incertidumbre, yo llamaría a ser mucho más cauteloso en este tiempo, esperando que esta crisis de la industria se resuelva. Yo conozco un caso de viviendas sociales muy terrible, donde las viviendas están listas y también la constructora se declara en quiebra, desaparecen, no le pagan a los trabajadores, no le pagan a nadie, ahí están las viviendas y la gente está viviendo allegada, viviendo del subsidio de arriendo que le entrega el gobierno. Entonces, finalmente, ¿quién paga el costo de la crisis, Karen? La termina pagando las personas con la incertidumbre de que potencialmente los puedan desalojar. Sí, Lilian, ¿qué te parece la respuesta que da hasta ahora la inmobiliaria? Estamos con Mauricio Hidalgo, estamos justamente ahí en la región del Biobío a propósito de esta situación que afecta a casi 100 familias. Y tú eres la vocera, representante. ¿Qué te parece la respuesta que se ha dado hasta ahora, Lilian? Mira, Karencita, yo quiero señalar que acá, por ejemplo, en mi caso, yo fui una de las primeras que compró en el departamento pagado al 100%. En mi caso, yo estoy esperando del diciembre del 2021, Karen, mi escritura. ¿Me entiendes? No es un plazo menor. Entonces, claramente acá hay cosas que están mal, que están fallando. Nosotros, además, nuestras promesas de compraventa fueron firmadas ante notario. En realidad, nosotros confiamos en que finalmente se iba a escriturar, y lo que llegó primero que la escritura fue la quiebra. No sé si me entiendes. Entonces, lo que nosotros queremos es que, por favor, se nos escriture de algo que nosotros pagamos. La gente que dio el pie y tiene distintos porcentajes está dispuesta a seguir con el crédito hipotecario y pagar lo que les corresponde. Nosotros solamente queremos que esto se respete y sigamos trabajando en margen de la ley. ¿Me entiende o no? Sí, no, me queda absolutamente claro. O sea, a ustedes les llegó, en vez de recibir la escritura, o sea, en vez de recibir la inscripción en el conservador de bienes raíces, lo que ustedes recibieron fue un papel donde se habla de la quiebra de la inmobiliaria. Lilian, es que eso es brutal. Y ni siquiera, Karen, ni siquiera un papel formal. Yo quiero señalar claramente aquí a las autoridades que en ningún momento a nosotros no se notificó con un correo, con un WhatsApp o con algo el tema de la quiebra. Esto lo descubrí yo, y por eso tomé la vocería y empecé a organizarnos con los vecinos, porque en realidad yo no me quiero quedar en la calle, yo no quiero que mi hijo no tengan un sustento. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Absolutamente. Esto es un hecho grave, sin precedentes. ¿Por qué te lo señalo? Anteriormente habían quebrado como Claro Vicuña, que es obras civiles, pero acá estamos hablando de la vida, del sueño de cada familia. Aquí esto no es un puente, no es una carretera, no. Aquí hay un edificio donde nosotros vivimos, habitamos, trabajamos, y es lo que nosotros pagamos como la clase media. Tú aquí ves poca gente porque la mayoría aquí está trabajando. Porque si no trabaja, no come. Por supuesto, justamente. Sí, Lilian. O sea, aquí hay un esfuerzo tremendo y eso impacta mucho, hasta el 100%, como en el caso tuyo, donde se paga una vivienda. ¿Qué le pedirías tú al abogado? Está representando él al inmobiliario y lo tenemos en línea. Yo no sé si han tenido
tenido la posibilidad de encontrarse, de mirarse a los ojos. Lilian, ¿qué le pedirías tú al abogado Schwartz que representa en esta oportunidad la inmobiliaria? Nosotros pedimos que por favor nos respondan con lo que nosotros pagamos. Solamente eso, que en realidad es lo básico. A ver, Karen, yo quiero aclarar un tema. Yo quiero aclarar un tema. A ver. Desde un inicio, nosotros queremos entregarles y escriturarles sus departamentos a las personas. Ese era el acuerdo que teníamos con los bancos. El día que correspondía que los bancos dieran el visto bueno para que comenzara la escrituración, un banco se opuso. Y ahora estamos dependiendo de la buena voluntad de ese banco en particular para poder cumplir. Nosotros no somos una empresa que tengamos un edificio ni que sea el primer edificio que hacemos. Es una empresa que tiene larga trayectoria, que tiene muchos proyectos entregados, que no es una empresa que se dedica a hacer guetos verticales, es una empresa que se dedica a desarrollar barrios bonitos, con casas, con edificios. Y exclusivamente en este momento, lamentablemente, tanto nosotros como los vecinos estamos pagando la... Es que yo no pondría la inmobiliaria al mismo nivel de los vecinos. Karen, déjame terminar abogado, un poquito, porque aquí hay una condición, no son víctimas, aquí una decisión. No me estoy poniendo en el papel de la víctima, estoy diciendo que estamos pagando las consecuencias de decisiones de un banco que no se toman en Chile, que se están tomando en Canadá. Ese es el problema. Nosotros tenemos, aunque tú no lo creas, tenemos un capital mayor que nuestras deudas. En el caso que se liquidara todo el mundo se le va a pagar. El problema está en que no queremos que eso pase. Y por eso estamos realizando las gestiones para dejar sin efecto la resolución de liquidación y volver a trabajar. Y lo primero que vamos a hacer es escriturarle las viviendas a todas las personas. Ya, por lo menos ahí está algo de esperanza, ¿no es cierto? Porque yo creo que, bueno, y usted mismo lo decía, abogado, como se puso ahí del lado de quienes hoy en día están intentando habitar con tranquilidad, con algún papel, sentirse dueño de lo que pagaron, que es algo bien simple, ¿no? Sentirse dueño de lo que han pagado, y eso finalmente se transforma en un tremendo desafío para Lilian, que ha asumido la vocería de esta familia. ¿Hay algo de luz de esperanza? Porque no pueden traspasar esto que les traspasa a ustedes el banco a la gente. Eso es lo que ese es el punto. Yo creo que no están al mismo nivel. Ustedes como inmobiliaria no pueden traspasarle a la gente este tema con el banco. O sea, yo creo que acá lo están haciendo lo correcto los vecinos. Los vecinos están defendiendo lo suyo. Sí. Lo importante, y ojalá le vaya bien a la inmobiliaria y puedan mantener la continuidad de giro. Pero ese tiempo también puede ser un tiempo muy largo, entonces tampoco demos falsas esperanzas. O sea, efectivamente hoy día los vecinos están siendo víctimas, rehenes de una situación que les es absolutamente ajena. Y yo también invitaría a que los vecinos que se puedan sentir de alguna forma dañados por estas acciones también pudieran ejercer otro tipo de acciones, porque efectivamente... ¿Se hablaba de... O sea, por supuesto, sí, toda la ley, toda la parte del consumidor, pero también desde el punto de vista del derecho civil, judicializarlo, porque efectivamente piensa para Lilian, que hoy día está sufriendo la incertidumbre de no saber si te van a desalojar o no, independiente que uno como abogado puede explicar que eso es un potencial que puede ocurrir en muchos años, pero nadie quiere vivir con la incertidumbre. También, Alberto, querido, claramente por el mal rato. Claramente acá hay un daño, y cuando ella dice, en este caso particular, que en diciembre de 2021 ella ya tenía el 100% y debió haber sido escriturada, obviamente hay que ver el caso a caso, claramente es un tiempo bastante largo para dar a entender de que la inmobiliaria sabía el mal estado de sus negocios, o que por lo menos iba a tener problemas de solvencia y que la iban a poder llevar a esta situación de reorganización. Oye, Lilian, no sé si estás escuchando a nuestro abogado acá en el estudio, a propósito de los malos ratos que han pasado ustedes, en tu caso particular, habiendo pagado el 100%, queriendo tener certeza, tranquilidad. Nos hablabas de tu hijito en una condición especial también, de tener la tranquilidad, bueno, para ti, para tantas otras familias hoy en día que merecen, después de haber pagado, después de haber hecho un esfuerzo inmenso también para tener una vivienda, este sueño de la vivienda propia, que hoy en día no tengan tranquilidad, que se sientan inquietos por no tener inscrita su propiedad. Es que mira, claramente, Karen, aquí nos dicen que tengamos paciencia, que esperemos, que tenemos que esperar la Junta de Acreedores del 20. Mira, vamos a mejorar ahí la... para nosotros eso no es una respuesta, no es una respuesta. No sé si me explico.
¿Me escuchas, Karencita? Sí, ahí se estaba cortando un poquito la comunicación mientras arreglamos el micrófono. Alberto, claro, ella dice, no podemos tener más paciencia. Es del año 2021 que ella está esperando también para tener un papel que diga que su departamento, el que pagó es su departamento. Porque el dolor de la incertidumbre tiene que traspasársela a los vecinos. Sí, o sea, si efectivamente, y acá, qué buena esta noticia de que esta sea una constructora inmobiliaria grande. Yo también estudié los antecedentes, que efectivamente tengan más capital que deuda. ¿Las Magdalenas se llaman? Efectivamente, inmobiliaria Las Magdalenas. Y es importante de que, que tratar con el síndico, efectivamente, que esta situación se resuelva. Pero ojo, Karen, porque lo hablábamos fuera de pantalla, esto le está ocurriendo a muchos otros que hoy día también están sufriendo, ya sean viviendas sociales o en viviendas de este tipo, con la crisis del sector inmobiliario. Y vuelvo a decir la pregunta, ¿por qué el costo de la crisis lo tienen que pagar finalmente la clase media o los vecinos que están esperando por tantos años un subsidio habitacional? Oye, Alberto, efectivamente, ahí hay algo mal desde nuestra forma de pensar. ¿Por qué el banco tiene que ser el principal acreedor y no la persona está Fíjate que Alberto me preocupaba también esto de decir que mucho ojo, mucho cuidado, veíamos en la nota comprar en verde o en blanco. Hoy en día existen muchas ofertas y claramente cuando alguien apuesta por la compra a futuro es más barato muchas veces también hacerlo en verde, comprar en blanco cuando está el proyecto, cuando uno tiene... Eso se ve mucho más atractivo y conveniente muchas veces para las familias que piensan. Y hoy en día se hace un llamado a no comprar de esa manera. O sea, yo no diría a no comprar, pero estudiar bien los antecedentes. A mí me ha tocado ver en mi estudio veces de que han llegado personas a comprar un proyecto en blanco y después el proyecto desaparece completamente y con eso desaparece la cuota que tú pagaste o ese mini pie que pagaste al inicio cuando tienes que hacerlo. Y entonces ocurre aquello. Entonces vean primero la seriedad de quién es finalmente el dueño del proyecto. Sí. Si efectivamente una inmobiliaria constructora que está en una buena situación, de que tiene otros proyectos, de que esto le ha resultado en el tiempo. Segundo, ver que efectivamente cuente con los permisos de edificación. Ocurre muchas veces, lamentablemente, que se vende un proyecto y ni siquiera tiene permisos mínimos para poder venderse. Entonces, como que vende una idea de que algo va a ocurrir. Sobre todo esto ocurre en las parcelaciones, algo que también hemos visto acá en el programa, por lo cual... analizar bien los antecedentes, asesorarse. ¿Y qué vale la pena preguntar. Porque mira, en este caso, por ejemplo, Alberto, es una empresa inmobiliaria que tiene varias construcciones, que ya no es que haya aparecido de un día para otro, sino que tenía varios trabajos, algunos que todavía también se están haciendo solvencia. Entonces, ¿en qué hay que fijarse finalmente? Bueno, este caso obviamente es muy particular, porque efectivamente todos los antecedentes daban para entender de que se iba a cumplir como esta inmobiliaria en su historia cumplió. O sea, esta es una inmobiliaria cumplidora, grande, en eso no hay dudas. El problema que existe es que aquí claramente debiese apurarse el proceso de escrituración. O sea, del 2021 en adelante es mucho tiempo. Y efectivamente ahí uno como comprador debiese exigir la escritura a como de lugar, una y otra vez asesorarse, hacer valer las garantías, en las garantías también incluir cláusulas que los puedan proteger de mejor forma. Y es bueno asesorarse, es bueno preguntar. Abogado Schwartz, Mauricio Schwartz es abogado de la inmobiliaria. ¿Cómo le garantizamos a Lilian y a los vecinos que no los van a desalojar de su departamento, de su casa? A ver, en primer lugar quiero explicarle brevemente por qué esta situación de que desde el año 2021 ella tenía pagado su departamento y no se escrituró. Los departamentos en el 2021 no estaban terminados, pero se les aceptó el pago total con el objetivo de congelar la unidad de fomento, es decir, para que fuera mejor para ellos. En segundo lugar, ¿cómo se les asegura la escrituración? Oiga, pero no es un favor que ustedes le están haciendo, eso también era bueno para la inmobiliaria, pues no es un favor que le hacen a la gente. Si usted lo quiere ver así, pero el punto es que a la inmobiliaria le conviene mucho más que cobrar por la OF al precio de hoy que por la OF hace 2 años. Pero es una alternativa. Está lo mismo, pero este no es el punto, de lo que yo voy a decir. Sí, el punto de lo que yo voy a plantear es que yo el día viernes tuve una conversación con el liquidador y como le vuelvo a decir, respecto del edificio Laura Emilia en particular, el día 27 de febrero él va a pedir la continuación de giro para poderlo escriturar a todas las personas que han firmado promesa y lo han pagado completamente. Esa es una información que me la dio a mí el liquidador. Es decir, es cuestión de 20 días, 27 días para que eso ocurra. Es más, respecto de otro edificio, él ya presentó el día viernes la continuación de giro en el tribunal y se la están aceptando. Respecto del edificio Laura Emilia, la situación es distinta porque tiene que aceptar la Junta de Acreedores
que no va a haber ningún problema porque también están todos de acuerdo en que hay que escriturar esos departamentos. O sea, la certeza para Lilian y para el resto de los vecinos que la acompañan ahí es que no van a ser desalojados. Esa es la pregunta hasta concreta. Este momento, ya, no van a ser desalojados. No hasta el momento, sino que definitivamente y rotundamente no van a ser desalojados. Yo no soy el liquidador, debo confiar en la palabra de honor del caballero que me dijo, que no es un colega, pero él ejerce su ella labor. confió en ustedes, pues, abogado. Es que ella confió en ustedes, entonces yo creo que ahí hay un punto. Estamos ahí con un problema lamentablemente con el micrófono, Sí, pero estamos con Alberto Precht. Es muy importante lo que dice el colega y evidentemente dentro de esta oscuridad una buena noticia. El problema que también, evidentemente, y ahí pedirle, colega, de que una vez que el liquidador acceda a lo que ustedes están pidiendo, la escrituración efectivamente se haga de inmediato, si uno la puede hacer rápidamente. O sea, efectivamente acá del rayo. Los compradores han cumplido con todas sus obligaciones, por lo cual aquí la que está, digamos, en deuda es ustedes como parte vendedora. El objetivo de la continuidad del giro justamente es esa. Y por eso se está decretando respecto de algunos edificios, no de todos, porque hay edificios que no tienen habitantes. Los que tienen habitantes, todos se está decretando la continuidad del giro. Y es una idea que nace del liquidador, no es una petición nuestra. El liquidador, que es de Santiago, vino a Concepción, observó la situación in situ y se dio cuenta que era la única solución que tenía para toda la gente. Por eso, Karen, yo puedo afirmar razonablemente, dentro de lo que a nosotros nos puede dar certeza, que sí se les va a escriturar a las personas lo más rápido posible a partir del 27 de febrero sus departamentos. Bueno, eso es muy importante, una luz de esperanza también para la familia. ¿Es suficiente, abogado Alberto, lo que está señalando ahí? Porque uno dice, a propósito de toda esta conversación que estamos teniendo, según lo que uno logra entender, hay un banco, de todos los bancos con los que trabaja esta inmobiliaria, hay uno que está siguiendo directrices de lo que pasa en Canadá o en otro país. Bueno, y eso afectaría directamente a lo que pasa en Chile, pero no puede ser o no podemos depender de lo que pasa ahí para una familia como la de Lilian, para tantas otras familias que ya pagan, o sea, ya cumplieron, pagaron incluso el 100% de su vivienda y hoy en día enfrentan algo que es terrible y que ya nos ha hecho replantearnos tantas cosas a propósito de la pandemia, el tener incertidumbre económica, social, política, de cualquier tipo. Esa incertidumbre es tremenda y afecta en el día a día. Mira, lo peor que uno puede hacer como abogado es asegurar el 100% del resultado de un proceso judicial. Ahí creo que ahí el colega también toma las cautelas porque evidentemente cualquier cosa puede ocurrir. Ahí, por eso, cuando vayan donde un abogado y un abogado le dice, no, si este juicio está ganado, ojo, no existe ningún juicio ganado hasta que se dicta la sentencia definitiva.